fácilmente conectar con la emoción. En este caso estamos tocando la rabia o el enojo. Entonces, fisiológicamente, las personas cuando están enojadas o cuando están molestas tienen una cara particular. Tienen rubicundez en la cara, o sea, se le pone la cara rojita, la piel se le pone un poco más roja, cambia el lenguaje corporal, los hombros tensos, empiezan a apretar mucho las mandíbulas y se nota que hay un cambio. Entonces, ¿cuándo ocurre este paso de un simple enojo a un estallido de ira? Cuando yo lo permita, porque yo soy la que estoy conectándome con la emoción, porque es mi responsabilidad canalizarla de forma racional cuando yo entiendo cuáles son mis gatillos desencadenantes y cuando me detengo o simplemente la gestiono hacia algo positivo. ¿Qué pasa acá? La rabia no es Ujú. mala y hay que dejarlo muy en claro. La rabia, la molestia, el enojo no es una emoción negativa, no hay negativas, no hay positivas, hay emoción, ¿ok? Y esta emoción primitiva es súper importante porque nos permite poner límites. Cuando yo me molesto es porque yo siento que están transgrediendo mi límite. Ahora, que mi límite sea amplio o sea reducido por mi experiencia de vida es otra cosa. Que mis límites sean inflexibles o sean muy flexibles es otra cosa. Pero es que yo siento que están transgrediendo mi límite y yo me voy a defender y empiezo con estos cambios fisiológicos. ¿Ok? Hay una conexión neuroendocrina donde se activan todos los neurotransmisores, se activa el cortisol, hay una descarga adrenérgica, la adrenalina sube, prepara el cuerpo para atacar. Los músculos se preparan para tener una superfuerza increíble que todos nos damos cuenta que tenemos en el momento que estamos más furiosos. Poco a poco, el cuerpo recibe elementos estresores productos de esta descarga adrenérgica de estos neurotransmisores. ¿Y cuál es el punto acá en que yo decido cuándo estallar? Si yo me doy cuenta desde el principio que me siento molesta, que estoy furiosa, que alguien quiere pasar por encima de mi límite, empiezo a ver mi cuerpo. ¿Cómo tengo las manos? ¿Cómo tengo la mandíbula? ¿Cómo tengo la cara? ¿Cómo me estoy colocando? ¿Cómo estoy respirando? La respiración se vuelve corta y rápida. Son respiraciones cortas como que si fuese un toro, tal cual. Entonces, si en ese momento yo identifico que estoy molesta, yo decido en ese momento si hacer una gestión racional o una gestión irracional de mi rabia o de mi molestia. Y para poder tener esta gestión, poder utilizar esa molestia como energía que me impulse a respetar mi límite, de ser asertivos en ese momento para protegerme o proteger a las personas que yo creo que van a ser lastimadas y utilizo esa energía para ayudar a resolver el conflicto, porque es una señal de alarma que yo tengo. Si yo decido en ese momento tener una gestión irracional, simplemente mi pensamiento se desorganiza, no voy a poder pensar con coherencia, no voy a poder ser un ente racional, me voy a defender de algo que yo creo que me está atacando, pero no sé si realmente es así. Y esta respuesta defensiva va a ser exagerada al estímulo. Y obviamente esto va a causar una impresión negativa de la persona y va a causar daños en la salud también. ¿Y qué pasa, Ania, porque tú hablabas que llega un momento en que tomamos la decisión, ¿no? Pero hay muchas mujeres que se justifican diciendo que son impulsivas, que ellas no piensan. Y en esa impulsividad con la cual, o como justifican, el por qué cometen ciertos actos, ¿no? Y uno de esos actos impulsivos suelen ser a veces los maltratos, los palmazos, los gritos, los golpes en la mesa fuerte. ¿Qué pasa? ¿Existe esa impulsividad que me impide en el fondo pensar, tomar decisiones y actuar de manera apropiada? ¿O
si es posible que yo pueda actuar sin pensar y hacer sin pensar. ¿Eso es tan así? Es que en ese momento yo estoy eligiendo, cuando, vamos a poner el ejemplo claro, el niño, 2 años, hace una pataleta, quiere un helado, yo no se lo voy a dar porque ya comió un helado y se revuelca en el piso gritando, pataleando porque él quiere el helado y estamos en el medio de la calle y está toda mi familia y la de mi esposo viéndome. Ese es el peor panorama posible. ¿Qué va a pasar ahí? Mamá se va a concentrar en simplemente contener esta explosión emocional del niño o mamá se va a convertir en otro niño haciendo una pataleta. Claro, Fíjate, yo claro. soy el adulto responsable porque mi rabia, ¿cuál va a ser? El niño está transgrediendo mi límite ¿de qué? De que no me respeta para los ojos de quién, de los que me están mirando. Entonces, este límite es coherente, tu hijo necesita de ti, ¿por qué? Porque el desarrollo neurológico del niño, sus etapas normales hacen que por cualquier cosa tenga una explosión emocional. Por cualquier cosa él va a tener un ataque de ira, pero en él se justifica. ¿Por qué? Porque su cerebro primitivo se enciende antes y nosotros tenemos que apagarlo. Si cuando él enciende su cerebro primitivo en plena pataleta, yo enciendo el mío, yo estoy eligiendo gestionar de forma irracional mi rabia. Yo estoy eligiendo simplemente tener un pensamiento desorganizado, dejarme cegar por la rabia, permitir esta descarga que ya les expliqué, mantener el lenguaje corporal agresivo y ser dos personas con una pataleta, porque el adulto razonable no eligió gestionar de forma racional su rabia. Una de las cosas que siempre se repite en la crianza positiva, en la disciplina positiva, es enseñar a nuestros niños al manejo de las emociones y, y eso es algo que nosotras como generación de madres probablemente no nos enseñaron. Entonces, existen síndromes, estoy inventando, estoy hablando de la absoluta ignorancia, o algo que pueda explicar a aquellas madres que no entienden por qué se salen de sus cabales y no saben manejar esa ira, esa impulsibilidad y se convierten en esa niña haciendo rabietas también con su niño al lado. Puede haber un tema con la falta del control de los impulsos. Sería la característica acá y también un tema de personalidad. Y estamos hablando también que es un tema donde hay muchos mitos involucrados en que yo tengo una personalidad fuerte y se justifica mi actitud. Yo tengo Exacto. carácter fuerte y yo reafirmo mi temperamento agresivo. Pero el punto acá es Sí. que no existe un carácter fuerte, no es un rasgo de personalidad estar iracundo o estar todo el tiempo con estas explosiones, simplemente es falta de asertividad, es un lenguaje agresivo y se vincula desde la agresión. Entonces, si esto se mantiene, pues sí, hay una falta de control de los impulsos. Pero normalmente las mamás que llegan a este punto de verdad es muy raro. Y te digo que no es que yo tengo una enfermedad psiquiátrica, yo tengo una patología que me hace gritarle a mi hijo, no. Usted Mm. tiene un manejo inadecuado de su emoción, por lo cual no puede acompañar a su hijo en la emoción de él. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero, identificar qué es lo que me pasa, aceptar que necesito ayuda, porque el proceso acá no entra con medicación. Este proceso es conductual, es dar herramientas para que empieces a aplicarlas sobre la marcha, para que empieces a identificar tu cuerpo, para que detengas los gatillos desencadenantes con el pensamiento automático de que yo también exploto con el niño. Aquí no hay justificación de por qué yo grito porque el niño me hace gritar. Ahí tenemos un adulto irresponsable. El niño no te hace gritar, tú decides gritar. Que no sé quién me hace molestar con su actitud. Ahí no te estás haciendo responsable porque la emoción es tuya. Y el paso número uno es si yo me molesté. Ahora, ¿cómo es que mi hijo gritando me hizo gritar a mí? ¿Qué pasa conmigo? Que si alguien me pone un color rojo, yo enseguida me enciendo. Entonces es explorar para poder conectar con esa falta de contención que yo tuve en mi infancia. ¿Cómo una mamá que está quizás muy estresada, como suelen ser la mayoría de las madres,
¿Cómo puede identificar esta mamá que tiene acumulación de ira, por darle un nombre? Es una pregunta habitual que hacen las mamás porque no saben en el fondo si esto es normal, no es normal. ¿Qué señales yo debería decir? Estas son señales de alerta ante las cuales yo sí o sí debo, como tú bien dices, explorarme a mí misma o ir a terapia. Cualquier evento, cualquier situación, cualquier circunstancia en la cual yo sienta que no pueda responder de forma asertiva o que estas situaciones, circunstancias o personas me generen algún tipo de malestar o que yo genere en mi entorno algún tipo de malestar. En esas tres situaciones hay que buscar ayuda. Dame ejemplos. Tratemos de ser bien precisas. Dame ejemplos al respecto. Si mi comportamiento con mi hijo, cada vez que él hace una rabieta, yo también la hago, yo le grito, lo levanto bruscamente del piso y a mi esposo no le agrada porque siente que estoy siendo exagerada, de que varias personas me han comentado de que estoy tratando muy brusco a mi hijo, entonces mi actitud está afectando mi entorno, porque mi gestión irracional está haciendo que mi esposo me diga, ya va, pero no es para tanto. Ya va, pero es que el niño cada vez está peor porque cada vez lo estás tratando más brusco. Entonces, mi actitud causa un cambio negativo en mi entorno. Otro ejemplo sería si cuando yo voy a trabajar hay una o dos personas que cada vez que se me acercan, sea lo que sea que me digan, a mí me da demasiada rabia, me chocan, no las aguanto. Y esto hace que mi trabajo, mi rendimiento falle en mi círculo laboral. Entonces empieza a afectar mi emoción a lo que yo tengo que hacer en ese lugar. Y la otra opción sería que hayan elementos, por ejemplo, en personas que no tienen nada que ver, que digan o hagan cosas que a mí simplemente me den rabia porque me recuerdan a alguien, me recuerdan a mi papá cuando me pegaba. Y no tolero a esa persona. Por ejemplo, te dejas de vincular, evitas círculos de amistades, evitas círculos de X personas, porque te recuerda, te genera rabia y no quiero estar ahí. Si la emoción me causa alguna alteración en mi medio social, familiar o laboral, hay que ir a terapia. O me genera disconfort a mí. Yo le grito al niño, el niño sigue con las pataletas, el niño se cambia, calma y termino yo llorando porque me siento mal porque le grité. ¿Es señal de alarma que mi marido o mi hijo me tenga miedo cuando me enojo? Sí, está alterando, o sea, hay conflicto con tu medio cercano, o sea, hay conflicto en ese punto con tu familia. Tu marido te tiene miedo, tu hijo no quiere estar contigo, hay algo ahí que se está movilizando, hay algo ahí que no está funcionando bien. El punto es si yo lo estoy viendo, porque si yo le echo la culpa a ellos, por más que me lleven a rastra, no va a servir nada de psicoterapia, porque yo no asumo que yo tengo el problema. Y cuando yo identifico ya que tengo un problema, hice esta autoevaluación a mí misma y digo, a ver, algo está mal conmigo, soy consciente e identifico con honestidad qué es lo que me genera, lo que no me genera la ira. ¿Existe o se puede aprender a expresar correctamente la ira? ¿O eso es Sí, un mito? ¿O es un sueño? no, no. Es una nirvana, pero se puede alcanzar. Sí se puede. El punto de esto acá es justamente la parte conductual, es entender qué es la emoción, entender cómo funciona en mí, entender dónde está puesto mi límite, qué es lo que yo puedo permitir o qué es lo que yo no puedo permitir, lo que es negociable, lo que no es negociable. Entonces es un patrón de cosas que hay que empezar a elaborar para entender si es que soy muy inflexible o muy rígida en una situación y necesito empezar como a darle un poquito más de espacio y a tener elementos distractores cuando esto trata como una rabieta. Si yo sé que mi hijo pasa por una juguetería y va a pedir un juguete, entonces yo intento distraerlo mientras caminamos. La rabia en mamá y papá es igual. Si yo sé que hay una actitud particular que a mí me molesta, intento distraerme de no tener contacto con esta situación o con esta persona mientras trabajo en mí la razón de por qué le doy tanto peso
a esa situación, porque yo permito molestarme ante esa situación o esa persona. Pero mientras tanto hay que distraernos